Hare Krishna. Bienvenidos al estudio de Bhagavatam. Estamos en el capítulo 5 del primer canto, texto 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantastohya Bhadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishneswadam Upagate Dharmanyana Divisaham Kalaunastadrishamesha Puranarko Dunodita. Muy bien. Texto 21. Tuamat manat manam avejyamogadrik parasya pumsam paramat manakalam ayam prayatam jagatam Sivayatam Mahanubhava Vyudhayo Diganyatam. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. Tu merced posee una visión perfecta. Recordamos que esto es lo que Narada está diciendo a su discípulo Vyasa. Tu merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y la personalidad de Dios, debido a que estás presente como porción plenaria del Señor. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de la gente. Por favor, describe entonces más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Significado. Srila Vyasadeva es la encarnación apoderada y una porción plenaria de la personalidad de Dios, Sri Krishna. Él descendió por su misericordia sin causa para liberar a las almas caídas que se encuentran en el mundo material. Las almas caídas y olvidadas están separadas del amoroso servicio trascendental del Señor. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor y son servidoras del Señor eternamente. Por lo tanto, todas las escrituras védicas se han puesto en un orden sistemático para beneficio de las almas caídas y es deber de ellas sacar provecho de dichas escrituras y liberarse del cautiverio de la existencia material. Aunque formalmente Srila Narada Rishi es el maestro espiritual de Srila Vyasadeva, este no depende en absoluto de un maestro espiritual, porque en esencia él, Vyasadeva, es el maestro espiritual de todas las demás personas. Pero como él está haciendo el papel de un acharya, nos ha enseñado con su propia conducta que uno debe tener un maestro espiritual, aunque sea Dios mismo. El Señor Sri Krishna
el Señor Sri Rama, el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos encarnaciones de Dios, aceptaron maestros espirituales formales, aunque por su naturaleza trascendental estaban conscientes de todo el conocimiento, con objeto de dirigir a la gente en general hacia los pies del loto del Señor Sri Krishna. Él mismo, en la encarnación de Vyasadeva, está delineando los trascendentales pasatiempos del Señor. Fin del significado. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakayam Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Yagat Patem Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavanesvarim Brishavanusute Devi Pranamami Hari Priya. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna. Muy buenos días. Saludos para todos nuestros amigos, para todos los Vaishnavas. Leímos hoy el texto 21 del capítulo 5, titulado Las instrucciones de Narada a Vyasa, y hoy tenemos 18 de julio. Es un verso que contiene, en las palabras de Narada, contiene el pedido específico y explícitamente. Narada le dice, por favor, describe entonces más vívidamente, más coloridamente, más vívidamente, describe los pasatiempos, o sea, las actividades de Sri Krishna. Vamos a ver cómo lo ponen. ¿Sí? Los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Así que es un texto por eso significativo, porque aquí en este 21 Narada le pide explícitamente y le da una indicación clara y explícita de cuál es qué procede para Vyasa. Más adelante también le contará su propia historia, Narada Muni, pero en este verso le pide por favor de manera clara y de manera explícita, por favor, habla vívidamente, describe más vívidamente los pasatiempos de Krishna. Así que en este verso él obtiene su respuesta, lo que él estaba buscando,
Vyasa estaba buscando una respuesta y él obtiene aquí una instrucción además, ¿no? Es una instrucción dada por el maestro espiritual y Vyasa eventualmente, por supuesto, lo ejecuta, ¿no? Narada Muni también se refiere a Vyasa de cierta manera y él le dice Amoga Drig, Amoga. ¿Se recuerdan que hace algún tiempo, algunas semanas, hablamos de Amoga Lila, que era un hombre de Krishna, y lo leímos aquí hace unas semanas, que Amoga Lila significaba que aquella persona, o sea, Krishna, se refiere a Krishna o al Dios, que es aquella persona cuyas actividades no tienen nada que lamentarse, nada lamentable, Amoga. Y aquí Narada se refiere a Vyasa como Amoga Drik, o sea, alguien cuya visión no tiene nada de lamentable. Y Prabhupada lo traduce como, vamos a ver palabra por palabra, aquel que posee una visión perfecta. Amoga Drik. Y Narada le dice a Vyasa, usted tiene una visión perfecta, su visión es perfecta, así que puede describir las actividades del Señor. Y además, aparte es que usted es una encarnación del Señor. El mismo Narada se lo dice a Vyasa, usted es una encarnación del Señor Supremo, una encarnación parcial. Puedes conocer tú mismo a la superalma y a la personalidad de Dios debido a que viniste aquí a la tierra y estás presente como una porción plenaria de Dios. Así que queda otra vez aquí claro y evidente de cómo se dijo anteriormente en el capítulo 3, las encarnaciones de Krishna, como Vyasa es una encarnación del Señor Supremo, apoderado exclusivamente para escribir los Vedas y más específicamente apoderado para describir los pasatiempos, como hoy se está viendo, describir los pasatiempos y las actividades más íntimas de la suprema personalidad de Dios. Así que Nara le dice, tú tienes una visión perfecta, tú puedes conocer a la superalma porque eres una encarnación del Señor Supremo, así que por favor describe las actividades personales de Él. Y en el significado vamos a encontrar algunas cosas curiosas. Prabhupada se centra a hablar del maestro espiritual. En realidad todo el significado, prácticamente todo el significado, él habla o la mitad del significado del maestro espiritual. También habla de la posición de Vyasa como encarnación y la posición de las almas caídas, ¿no? Es en el Bhagavad Gita, vamos a ir a la Bhagavad Gita, porque en varios textos Krishna le menciona a Arjuna, de hecho hay un capítulo entero, que es el capítulo 8, que se titula Alcanzando al Supremo. Vamos a ver. Sí, Alcanzando al Supremo, capítulo 8. Y en ese capítulo 8, Krishna le revela a Arjuna cuál es el método para poder llegar, no solamente llegar a Krishna o llegar al mundo espiritual, sino también conocer realmente a Dios, conocerlo a Él. Y como hemos concluido en algunas otras ocasiones también, como el servicio devocional es diferente o sea, servir directamente a Dios a través del bhakti, es diferente de solamente dar caridad y ser una buena persona. Esto lo hemos venido hablando, como hay una diferencia entre estas dos actividades, aunque podría parecer lo mismo, podría parecer que las actividades piadosas dentro del mundo material son iguales que el servicio devocional.
Sin embargo, el servicio devocional lo capacita a uno para tener un encuentro directo con Dios, mientras que las actividades piadosas no necesariamente, porque siguen siendo actividades materiales, a pesar de que piadosas. Capítulo 8, texto 14. Krishna dice a Arjuna: mi querido Arjuna, para aquella persona que siempre me recuerda sin desviación, siempre me recuerda, yo soy fácil de obtener debido a su constante ocupación en el servicio devocional. El texto, sí, Nitya Yuktasya. Más adelante, en el mismo capítulo 8:22, encontramos la afirmación de Krishna diciendo que él, hablando en tercera persona, si en este 14 dijo, a mí se me puede obtener mediante el recuerdo, aquel que piensa siempre en mí sin desviación. Ahora él habla de sí mismo como tercera persona y dice, a la suprema personalidad de Dios, quien es más grande que todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Mediante la devoción pura. Aunque él se encuentra en su morada, en el mundo espiritual, él es omnipresente y está situado, todo está situado dentro de él. Ayer hablamos de esto, ¿no? De cómo también Krishna en el 9, en el siguiente capítulo, 9:4, él dice que, aquí está, yo en mi forma no manifestado me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Vamos a ver el 5. 5. Y sin embargo, todo lo que es creado no está en mí. Esa es mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene todas las entidades vivientes y estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser en sí es la fuente de la creación. Así que estamos viendo en ese capítulo 8, titulado Alcanzando el Supremo, que Krishna explícitamente en dos textos, y bueno, en todo el capítulo, pero en estos dos que leímos, texto 14 y texto 22 del capítulo 8, Krishna describe cómo es el sistema y el método para alcanzarlo a él y alcanzar el mundo espiritual. En el primero él dice, para todos aquellos que se encuentran constantemente recordándome y ejecutando servicio devocional. Y en el 22 dice, yo soy accesible. Vamos a verlo de vuelta. O la suprema personalidad de Dios se lo consigue mediante la devoción pura. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué mencionamos a Krishna afirmando cómo conseguirlo a Krishna? Dios en la Bhagavad Gita mencionando cómo lograr la compañía de Dios. Porque para lograr tener una devoción pura por Dios, para lograr conseguir atraerse de verdad a Dios y para lograr llegar a Dios, es necesario que usted nos explique qué es Dios y quién es Dios y cuáles son sus características, cómo es su persona, cómo son sus actividades, cómo son sus cualidades, cómo Él convive con los demás. Si no hay conocimiento acerca de Dios o conocimiento suficiente acerca de Dios, pues entonces sería difícil poder llegar a Dios, llegar a conseguirlo. Y es por esa razón que Narada Muni le pide a Vyasa que escriba directamente acerca de los pasatiempos, las actividades personales de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Porque en la medida en la que, y esto incluso ocurre en relacionamientos normales, relacionamientos humanos, creo que es evidente que entre más conoces a una persona, pues más te, como se dice comúnmente, más te encariñas de esa persona. Entre más... Hay ciertos factores que hacen que el cariño entre dos personas se crezca y se potencialice, y uno es que entre más detalles conoces de la vida de ella o de él, ¿no? Entre más cosas conoces de él o de ella, el vínculo se hace más fuerte. Y claro, por otro lado es que si pasas tiempo con esa persona, también el vínculo se hace más fuerte, ¿no?
si paso mucho tiempo con tal persona y no conozco muchos detalles de ella o de él, puede ser que se dé un vínculo, pero eso se potencializa más cuando conozco a la persona, ¿no? Y de repente cuando me siento y me doy el tiempo de conocer a la persona, me doy cuenta de que ciertos aspectos de su vida son muy similares a los míos, ¿no? Y eso hará que el cariño y la apreciación por la otra persona crezcan más todavía, ¿no? Si me doy cuenta de que tenemos cosas en común y que sí, que tuvimos experiencias en común, naturalmente eso hará que crezca la apreciación mutua, ¿no? Ahora, no sé si todos tenemos experiencia de esto, pero si estamos conviviendo en una relación de cualquier tipo, una relación pues interpersonal, donde hay dos personas y solamente una de las dos partes abre su historia y cuenta su vida, pues no funciona así, no funciona bien, ¿no? Y solamente una de las dos partes habla, una de las dos partes cuenta su historia, cuenta su vida, cuenta sus ideas, sus metas. Solo una de las dos partes habla y reflexiona sobre la vida y la otra parte solamente escucha, la otra persona solamente escucha y obedece órdenes y la otra parte solamente se queda callada. Estoy hablando ya sea una relación, ¿cómo se dice? Sentimental, de pareja, o una relación amistosa, o una relación de trabajo incluso, cualquier relación. Si hay una de las dos personas que solamente escucha, solamente obedece órdenes, solamente sigue el plan del otro, solamente, o sea, es muy pasivo, en algún momento llegarás, por la disfuncionalidad de la relación, llegará a ser cansado, ¿no? Llegará a ser desbalanceado y no será grato para ninguna de las dos partes, ¿no? Así que de manera similar, entre más conozco acerca de Dios, es más natural que yo pueda encariñarme de y acercarme a Dios. Recuerdan que hace unos días también leímos, yo les compartía este detalle que Prabhupada menciona en el Bhagavatam, en el canto 9, en donde Krishna ve que su devoto Ambarish está en peligro, está a punto de que lo maten. Entonces Krishna envía su chakra, su arma bastante famosa, envía su arma, su chakra, y libra del peligro a su devoto Ambarish, ¿no? Y en este texto que leímos el significado ese día, Prabhupada dice que, si ustedes recuerdan, Prabhupada dice que el devoto, en este caso Ambarish, él sabía que estoy en las manos de Krishna y que si tengo que morir ahora, pues bueno, es decisión de Krishna, pero el devoto no tenía miedo a la muerte, decía Prabhupada en ese texto. Y Prabhupada agrega diciendo, Krishna siempre está dispuesto a proteger a sus devotos, incluso desde el mismo comienzo del servicio devocional. Él decía, Krishna da plena protección al devoto, incluso desde el mismo comienzo del servicio devocional. Y ese día concluíamos, si ustedes recuerdan, de que al darme cuenta, al conocer más las cualidades magníficas de Dios, resulta natural que yo quiera entregar mi vida a Dios, ¿no? Entre más conozco ahora, si yo tengo un concepto a medias de Dios y sigo considerando que Dios es un castigador que está ahí esperando cualquier momento para mandarme un rayo y mandarme un látigo porque, ¿qué puedo decir? Por un pequeño error, un pequeño tropiezo. De hecho, es al revés, ¿no? De hecho, leímos hace un par de días eso, como todas las escrituras y como, por supuesto, el Señor Supremo es consciente de cómo al inicio del servicio devocional hay tropiezos, hay distracciones. ¿Recuerdan que lo leímos? Antier fue esto. Y como Prabhupada mismo es consciente de eso y el maestro espiritual es consciente de eso. Y leíamos el texto 3.31, en donde Prabhupada dice, al inicio es natural que la persona no pueda seguir todo,
pero debe seguir sin frustrarse, sin tomar en cuenta sin tomar en cuenta ningún pesimismo, él dice. Así que, entre más conocemos de Krishna, más natural se da que querramos entregarme o entregar por lo menos una parte de mi tiempo. Más natural se dará que yo quiera acercarme a Dios. Más natural se dará que yo quiera confiar en Dios, confiar en Krishna. Pero para eso se requiere que alguien nos hable de Krishna, que alguien nos hable de Dios. Y es por esa razón que Narada le pide a Vyasa que describa cómo es Krishna. Y no solamente cómo es así, cómo luce y que lo hacen. Vyasadeva, por supuesto que lo hace, describe cómo es la apariencia de Krishna, ese Señor Supremo. Como lo dijimos hace unos días, cómo es prácticamente todo, ¿no? Su color de cabello, su cabello ondulado y color oscuro, color negro, su color de piel, sus cejas, sus ojos, sus orejas, sus aretes que cuelgan en forma de tiburón. Toda esta descripción aparece en el texto que Vyasa más adelante comenzará a escribir, ¿no? Y se describe como ese Señor Supremo porta una guirnalda de flores fragantes. Y no solamente una guirnalda de flores fragantes, sino que constantemente hay, si algunos de ustedes están en la ciudad de Panamá, saben que aquí hay bueno, seguramente en otros lugares también, pero nos ocurre aquí en el templo que al momento del desayuno, como generalmente hay algo dulce, y hay como un barrio de abejas por aquí cerca, un panalito de abejas. Entonces ellas vienen algunos días, ¿no? Y están ahí cerca del plato, cerca del dulce. Similarmente, incluso Vyasadeva va a describir cómo sobre la guirnalda de Krishna, esa guirnalda que Krishna porta y anda por todos lados, y mientras anda caminando, algunas flores se caen, algunos pétalos se caen, y de la fragancia tan dulce y tan penetrante de esas flores, hay abejas y abejorros que simplemente están adictos a la dulzura del olor de la guirnalda que cuelga del cuello de Krishna, y eternamente están su relación eterna con Krishna, de estar todo el tiempo saboreando esa fragancia completamente dulce y trascendental de la guirnalda de Krishna. Y hay muchos de esos abejorros que andan allí, y abejitas y todo lo demás. Y aparte Krishna tiene eso, ¿no? Un cinturón, decíamos hace algunos días, describíamos también un cinturón, y unas ropas de color amarillo, y incluso Vyasa dice, las uñas del Señor Supremo son de cierto color, se comparan como a joyas y a gemas y a rubíes de un color un tanto como rosado. Sus labios también son de un color rosado, las uñas de sus pies también, las uñas de sus manos. Y aparte de describir muy detalladamente el aspecto de Krishna, luego se detallan las cualidades, el guna de Krishna, las cualidades, cómo él se comporta como un completo caballero en todas las circunstancias. Como una de las cualidades, ustedes recuerdan, una de las cualidades es la sobriedad de Krishna. Como hay ciertos momentos en donde la circunstancia lo pide y lo exige, entonces él se comporta como todo como un diplomático, un caballero así con mucha diplomacia. Hay otros momentos en donde no hay diplomacia en el ambiente, entonces como cuando por ejemplo sale en las mañanas a pastar con sus amigos, con los terneros, con sus amigos, pero también llevan a pastar a los terneros. Y en ese momento que todos no hay requerimiento de diplomacia y nada oficial, entonces todos se sientan en el pasto y bromean, y todo esto se describe, y no solamente en el Bhagavatam, sino Prabhupada escribió el libro de Krishna, el Krishna Book, con la idea de contar y transmitir todos estos pasatiempos, todas estas historias de Krishna.
Y ahí se describe, ¿no? Como los pastorcillos, los amigos de Krishna, todos están en una edad similar. Llevan su tarea en la aldea de Brindavan es llevar a que los terneros coman bien y caminen durante el día. Porque ellos, los niños, están en una edad en donde no pueden todavía con las vacas, pero les dan los terneros. Las vacas son para los mayores, ¿no? Entonces ahí va Krishna y Balaram, su hermano, actuando como niños ordinarios, rodeados de sus amigos, pero que todos sus amigos, todos los terneros, todos los abejorros que andan alrededor de su guirnalda, todas las entidades vivientes y las almas que están con él en ese ambiente espiritual, son almas que están completamente puras y que han seguido todo el proceso para poder estar allí, conviviendo de esa manera con Krishna. Y van y pastan a diario y en las tardes, mientras ellos están en el pastoreo con los terneros. Los otros habitantes de Brindavan, quienes se quedan en sus casas todo el día, su ocupación, se dedican a lo suyo, ¿no? A limpiar la casa, a esto, lo otro. Los mayores se dedican a cuidar de las vacas y todo lo demás. Pero todos, a pesar de que están ejecutando sus actividades, todos están pensando en una sola cosa, en Krishna técnicamente. O sea, hablando de todo lo relacionado con Krishna. Su mamá está pensando si Krishna, su cuerpo es tan delicado, sus pies son tan suaves, y se fue allí al bosque y de repente se puede tropezar con unas piedras, o de repente puede ser que haya un árbol que tiene las raíces brotadas y salidas, y Krishna puede ser que se pare allí y sangre su pierna o su pie. Y todo el tiempo, todos los días, durante la eternidad, la actividad constante de todos los habitantes, los compañeros de Krishna en Brindavan, es pensar en Krishna, tal como aquí Krishna mismo lo dijo en el capítulo 8, texto 14. Que a mí se me puede alcanzar, dice Krishna, para aquel que siempre me recuerda sin desviación. Yo soy fácil de obtener debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Y esos habitantes de Brindavan, a lo que se dedican es a servirlo a Krishna de diferentes maneras. Y cuando no están en presencia de Krishna, todo el tiempo están recordándole. Pero para que, como lo decíamos también hace unos días, para nosotros que estamos aquí lejos, en un sentido, lejos del plano espiritual o del mundo espiritual, nos encontramos en la atmósfera material, se necesita pues toda la información de cómo es esa suprema personalidad de Dios para poder yo centrar mi mente, primero al principio escuchando y eventualmente recordando, ¿no? Y si escucho de esa persona, escucho de esas actividades, naturalmente mi atracción va a ser más espontánea, más natural. Y es lo que Narada le pide a Vyasa, que haga ese ejercicio. ¿Por qué razón? Porque como hemos dicho y hemos concluido, es difícil desarrollar amor, amar a algo que no tiene vida. O sea, vamos a ver. Es difícil, yo podría imaginar que amo mi bicicleta y que amo mi teléfono y que amo esa canción. Y como Prabhupada nos informa a lo largo de la Bhagavad Gita y también del Bhagavatam, como uno de los errores, entre tantos, ilimitada cantidad de errores que las personas cometemos dentro del mundo material, uno de los errores es confundir el concepto del amor. Si bien es cierto, todos estamos anhelando y buscando amor, pero mientras estemos con conceptos materiales y solamente paradigmas materiales y solamente concepciones materiales, seguiremos llamándole amor a algo que no es amor, en fin de cuentas, que podría dar la impresión, podría parecer, pero en fin de cuentas no es amor. Y incluso Prabhupada, para ponerlo así en drama, Prabhupada lo llama aquello a lo que nosotros supuestamente llamamos amor, dice Prabhupada, eso es lujuria. Prabhupada lo lleva al contrario. Los
extrapola, los pone uno en contra del otro. Como incluso cuando yo pienso que amo a una persona, en el fondo, dice Prabhupada, amo a esa persona únicamente en la medida en la que esa persona me puede hacer feliz a mí. Por lo tanto, no estoy amándola a ella, estoy amando la sensación que experimento cuando ella está presente ante mí. Y por lo tanto, lujuria, dice Prabhupada. Que en un sentido, pues tiene lógica, si lo pensamos, porque ¿cuántos casos hay de personas quienes abiertamente se dicen entre sí, una a la otra, afirman que se aman, afirman que te amo, y tú también, ¿no? Pero después de un tiempo ocurre que hay una pelea y ya no nos amamos. Y le pregunto por la persona, ¿cómo está tal y tal? Ah, no, ya no la amo, ya no me ama, ya no lo amo. Y en ese sentido, el amor es completamente otra cosa. El amor sería algo que es real y vívido y que no solamente puedes decir un día sí te amo y al día siguiente ya no, porque me gritaste ya no te amo. En un sentido, pues nunca fue amor entonces, ¿no? Y Prabhupada está buscando que a través de la filosofía, a través de hacernos pensar, a través de todos estos libros, que no solamente sigamos buscando amor y buscando, porque en fin de cuentas todos lo buscamos en el mundo material, sino que también sepamos encontrar, identificar cuál es la fuente del amor. Y esa fuente del amor es Krishna, es Dios, vamos a decirlo. Pero si solamente escucho de Dios, de que Dios es una luz y es una energía, está más difícil, me quedo a medio camino. El Bhagavatam está dispuesto para que escuchemos cómo esa fuente del amor, cómo Él mismo, que siendo una persona, expresa ese amor a los demás. Y cómo Él manifiesta ese amor, porque Él mismo es amor, y manifiesta ese amor. Y cómo aquellos quienes están completamente entregados a Él, lo sirven con amor, y en eso consiste el Bhakti Yoga, el servicio devocional amoroso, y en muchas ocasiones Prabhupada lo describe así, ¿no? Como servicio amoroso, devocional, que lleva implícita la idea de querer agradar a la otra persona, que en eso consiste el Bhakti Yoga, el querer agradar a alguien más. Y descubro que en el acto de agradar a la otra persona yo también salgo beneficiado. Sin embargo, cuando lo hago al revés, cuando hago algo por otros con la idea de quedar satisfecho yo, esa ecuación no siempre funciona. A veces sí, pero a veces no. A veces hago algo por alguien con la idea de sentirme bien yo. A veces funciona, pero como es antinatural, no es tan duradero. Y el Bhakti nos va entrenando paso a paso nos va entrenando para que llegue el momento en el que mis actividades todo el tiempo vayan con la intención de agradar a alguien más, agradar a Krishna. Y si logro entrar en esa meditación, es todo un yoga en realidad. Así como el Hatha Yoga, que tienes tu mat y vas a hacer muchas posturas de yoga. El objetivo es que tu mente esté allí, que cuando estés haciendo una asana, tu mente esté puesta allí. Si estás pensando en otra cosa, pues va a ser muy difícil hacer el yoga, ¿no? Y similarmente el Bhakti Yoga en realidad es un yoga que te pide, el requisito es que no solamente al hacer un asana tu mente debe estar concentrada, sino también al cocinar para Krishna, al ofrecerle un incienso a Krishna en tu altar, en tu casa, al cantar el mantra, por supuesto, al que más podríamos decir, al participar en las actividades en conjunto, como dijimos hace unos días, como Prabhupada esperaba que hayan lugares de reunión para que uno pueda ejecutar ciertas actividades para Krishna. Y si yo participo en esas actividades, en esos festivales, Prabhupada también quería, y que mi mente en cada momento pueda estar pensando en Krishna, ofreciéndole esto a Krishna, y que en la medida en la que yo escucho esas historias puedan quedar grabadas en mi cabeza y que pueda de manera más natural recordar esas cualidades
de Dios, esas cualidades, esos pasatiempos, esas historias, y de esa manera mi corazón se purifica. Para, con el corazón purificado, poder experimentar el verdadero amor, que todo es un proceso gradual, ¿no? A pesar de que ahora nos hemos centrado, ¿no?, en ver la importancia de escuchar de Dios y las cualidades de Dios, al mismo tiempo es necesario seguir escuchando y analizando a nivel. Ambas cosas se requieren. El lila, el, el lila tatua, todas las actividades relacionadas con la verdad relacionada con las actividades de Dios, y al mismo tiempo la filosofía relacionada con Dios. Nosotros tratamos como de darle generalmente un toque más reflexivo a todas estas reuniones, un toque más reflexivo en cuanto a reflexionar sobre mi persona, reflexionar sobre Dios también. Es un poco la tesitura que intentamos darle. Y ahí eventualmente, muy esporádicamente, vamos incluyendo algunas descripciones del Señor Supremo. El estilo que tratamos de darle a estas sesiones es eso, más reflexivo, porque en fin de cuentas el escuchar acerca de Dios es necesario, y en un sentido es más fácil el escuchar acerca de Dios que el reflexionar sobre mí mismo, porque vamos a ver, voy a ir para hacer este punto, voy a ir al significado de Prabhupada en el texto de hoy, y Prabhupada dice lo siguiente: todas las escrituras védicas se han puesto en un orden sistemático para beneficio de las almas caídas, y es deber de las almas sacar provecho de dichas escrituras para liberarse del cautiverio material. O sea que es deber de las almas, ¿no?, sacar provecho de estas escrituras. Así que, como parte de nuestro deber, como parte de nuestra... para todos aquellos que estén interesados en, como lo dijimos hace un tiempo, en ir progresando, no solamente conseguir ubicarme ya en una religión y formar parte ya de ISKCON y ya estoy feliz, estoy tranquilo, sino para aquellos interesados en ir progresando, okay, paso a paso, no importa, pero ir progresando, no acomodarme, no cuidarme de que no llegue el momento en el que ya me sienta cómodo, ya estoy, como se dice a veces, ese status quo, que tranquilo. Para aquellos interesados en ir progresando desde la plataforma en la que usted se encuentre, desde la plataforma en la que sea, si hay ese deseo de progresar, hará falta no solamente escuchar los pasatiempos del Señor Supremo, sino al mismo tiempo ser reflexivo con nuestra práctica. Y es por esa razón que la tesitura de todas estas sesiones la volcamos un poco allí, a que nuestra práctica sea reflexiva, sea eso, que le prestemos atención a lo que hacemos y todo lo demás. Eventualmente describimos un poco las historias del Señor, que haremos el intento a partir de este verso, así como Narada se lo dijo a Vyasa, tomamos también la instrucción de Narada para nosotros, y Narada diciendo, describa más las actividades del Señor. Así que aquí en lo posterior incluiremos, para agregar un elemento devocional más a nuestras sesiones de Bhagavatam, incluiremos, siguiendo la instrucción de Narada, más descripciones personales de la personalidad de Dios, unos cuantos pasatiempos más para beneficio de todos y para seguir la orden de Narada Muni. Ok, yo tengo un último punto por agregar, pero vamos a checar si hasta aquí algunos de ustedes tienen un comentario, o alguien de ustedes. Bueno, siempre hay comentarios, ¿no?, pero así como preguntas, no. Ok. Muy bien, como último punto podemos mencionar lo importante que es que este proceso del servicio devocional se lleve a cabo, se ejecute a través de un maestro espiritual, a través de la guía de un maestro espiritual. Sin ese factor no es posible.
Si yo quiero tener un darshan, una experiencia clara de Dios, de hecho, una de las traducciones que se puede dar para darshan es tener un encuentro, una audiencia con la verdad, darshan. En el capítulo 4 Krishna dice tattva darshan, tattva darshinaha. Es tener una audiencia, ver cara a cara a la verdad, ver cara a cara a Dios, a la verdad. Así que si estamos interesados, ustedes, no sé, ustedes, yo de mi parte estoy interesado en tener una audiencia directa con la verdad y estar seguro de que estoy encontrándome con algo real, algo verdadero, o sea, con Dios de verdad. Si queremos llevar a cabo esa actividad, hace falta el maestro espiritual. No hay otra manera. Porque, de hecho, Prabhupada se centró en el significado en la segunda parte, hablar de eso. Como Vyasa, que es una encarnación apoderada y es una encarnación de Dios, él sigue la instrucción de su maestro. Krishna, Chaitanya, Mahaprabhu, Ramachandra, todas estas encarnaciones también siguieron el sistema de un maestro espiritual, dijo Prabhupada. Y es que no hay otra manera. Porque el maestro espiritual es un tattva darshina, es alguien que ya vio y sus ojos ven la verdad. Por lo tanto, él me puede guiar a que yo también pueda encontrarme con la verdad. Y si ustedes recuerdan, hace algunos días, también varios días, leímos concluíamos cómo tener un maestro espiritual y tener la guía de un maestro espiritual es un requisito. Pero si lo analizamos detenidamente, no es un requisito doloroso, en el sentido de que, bueno, qué mala onda, tengo que tener un maestro espiritual. Sino que cuando me doy cuenta y cuando me doy la oportunidad de acceder y ¿cómo es esta palabra? Cuando yo me expongo, mi personalidad se expone ante un maestro espiritual, puedo darme cuenta de que el maestro espiritual, por las cualidades que ha cultivado, pues es una persona grata con quien estar. Es una persona que, así como podemos pensar que Dios es un castigador y que todo el tiempo me va a castigar, podríamos incluso pensar que un maestro espiritual es alguien que está listo para burlarse de mí cuando me tropiezo, para enojarse conmigo si algo me sale mal, para echarme en cara las cosas que hago mal, pero en realidad es al contrario. El maestro espiritual está puesto allí al revés, para darme ánimo. Hay ciertas formas en las que él o ella me da ánimos y me empuja a seguir. Y una de las principales es su ejemplo. Si Krishna dice que hay que estar pensando siempre en Krishna y servirlo a Krishna, un maestro espiritual es alguien que está siempre pensando en Krishna y sirviendo a Krishna. Y puedo tener una experiencia vívida de alguien que ya está haciendo servicio devocional constante y de manera pura, ¿no? Y para todos aquellos quienes ejecutan su servicio devocional a través de ISKCON, a través de nuestra familia de ISKCON, siempre se recomienda el constante contacto con Srila Prabhupada, a través de leer su biografía, a través de conocer de su historia, de su vida. Nosotros también intentamos compartir algunos incidentes en estas sesiones, porque ese maestro espiritual hace claro el ejemplo de alguien que está siempre centrado en Krishna. Ahora, Srila Prabhupada en 1977 que murió, o se fue al mundo espiritual, y yéndose Prabhupada, también necesitamos la guía y la presencia de un maestro espiritual que esté vivo, con quien yo pueda hablar, o al menos con quien yo pueda escribirle una carta y me pueda responder, pero yo tener un contacto más directo, que esté vivo, a quien yo pueda escuchar directo, hacer preguntas, eso es necesario. Posiblemente, sí, hay un contacto más frecuente, más directo con él, o menos frecuente, pero es necesario.
Y al mismo tiempo es necesario, aparte de que tenga un maestro espiritual, es necesario la compañía de devotos, de Vaishnavas, que está Prabhupada, está Krishna arriba, luego viene Prabhupada, que es el ejemplo y el devoto puro por excelencia. Y luego de Prabhupada vienen nuestros maestros espirituales, discípulos de Prabhupada, que no están en la misma categoría de Srila Prabhupada, necesitamos mencionarlo. Que Srila Prabhupada es, cuando hablamos de el maestro espiritual, nos referimos a este Srila Prabhupada, que se encargó de entrenar y pulir a sus discípulos. Algunos de ellos hoy por hoy son maestros espirituales y que son algunos de ellos ejemplos tan hermosos, ejemplos tan dedicados y personas excepcionales sin duda, algunos de ellos. Sin embargo, ellos mismos, discípulos de Prabhupada, nos alertan de que Prabhupada está en una categoría más arriba. Prabhupada está un poco más allá. Prabhupada es del caso de Vyasa, así como Vyasa viene directamente con una misión específica, Prabhupada igual es un alma venida directamente para ayudar a la misión de Krishna. Y después de Prabhupada, sus discípulos de Prabhupada son almas que son cooperadoras de la misión de Prabhupada. Porque yo podría tener la impresión de que todos los maestros, yo leo de Prabhupada y veo eso, y podría tener la impresión de que cualquier maestro que yo conozca esté en la categoría de Srila Prabhupada. Y eso es peligroso, porque nuestros maestros, después de Prabhupada, están haciendo una labor de cooperación con él. Y ellos mismos nos alertan de eso, de que Prabhupada está un poco más allá, mucho más allá de hecho. En verdad, en 1977, cuando Srila Prabhupada se fue, en ese tiempo sus discípulos, recordamos que sus discípulos al encontrar a Prabhupada, más o menos en un promedio, ellos tenían entre 20 años, 21, 25, alguien que tuviera 30 años era así un viejo. Y cuando Prabhupada se fue en el 77, había pocos discípulos que tenían 40 años, 35, o sea que de alguna manera, en un sentido eran jóvenes todavía, ¿no? Prabhupada se va y la presencia personal de Prabhupada era tan fuerte en el sentido positivo que cuando Prabhupada se va, ahora ¿quién se hace cargo de todas estas cosas, ¿no? Prabhupada se hacía cargo de dinero, de cuentas, de problemas, ¿cómo se llama?, con abogados, de propiedades, de aconsejar discípulos, de responder preguntas de las escrituras. Y ahora que Prabhupada no está, ¿qué hacemos, no? Pero ellos encontraron en los libros que los libros escritos por Prabhupada se dice, el maestro espiritual es un representante de Dios, es el representante puro de Dios y el maestro espiritual me conduce a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Y por fortuna, Prabhupada, antes de irse, él describió y él dijo, por favor, ustedes, él mencionó una lista de sus discípulos, ustedes ahora van a ser los maestros espirituales. Él no mencionó uno para ser el sucesor, sino él dijo, ustedes 11 se van a encargar de iniciar nuevos discípulos, y formó también un grupo para tomar decisiones administrativas. Entonces, cuando Prabhupada se fue, había unos discípulos que fueron 11 y que Prabhupada los mencionó sus nombres específicamente. Entonces toda la sociedad, toda la comunidad de devotos, tratando de llenar el vacío que Prabhupada dejó, puso a estos nuevos 11 maestros espirituales, los elevó, la sociedad de ISKCON elevó a estos maestros espirituales a la posición de Prabhupada. Entonces le daban el mismo trato que Prabhupada. Y había, donde Prabhupada iba, por ejemplo, a algunos templos, Prabhupada tenía habitaciones grandes y tenía sirvientes para sí. Entonces la comunidad de ISKCON empezó a tratar a estos 11 maestros espirituales de la misma manera, tratando de llenar el vacío de Prabhupada, pensando que estos maestros espirituales son igual que Prabhupada, y dándole toda la opulencia a estos que eran discípulos de Prabhupada, y lo cual concluyó,
o más adelante, debido a que ellos de alguna manera eran jóvenes, inexpertos en muchos campos. Había una gran diferencia entre ellos y Prabhupada, y algunos de ellos no pudieron con ese ritmo de recibir tanta opulencia, tanta admiración, tanto respeto, tanto dinero incluso, y algunos de ellos terminaron abandonando sus votos, ¿no? Algunos de ellos terminaron saliéndose de la vida devocional incluso, ¿no? Y eso fue una crisis bastante grande dentro de la comunidad Vaishnava de ISKCON, porque ¿cómo es posible si los libros dicen que el guru es el representante de Dios, pero aquí vemos un guru que está haciendo cosas locas, materiales? Y Prabhupada todo el tiempo, Prabhupada supo manejar la fama que él tenía, la cantidad de fama y respeto y admiración y opulencia que Prabhupada recibía era grande, pero siempre Prabhupada supo manejarlo. Y sus discípulos, incluso antes de que Prabhupada se fuera, a sus discípulos le costaba manejar toda esa fama y ese respeto que ellos recibían. Porque había discípulos que viajaban con Prabhupada y que ya formaban parte del círculo íntimo de Prabhupada. Y eso les daba un estatus un poco mayor, ¿no? Y desde aquí viene como, es un poco de historia, de aquí viene como en el tiempo incluso Prabhupada estando presente, había sannyasis que viajaban con él, que eran también swamis, viajaban con Prabhupada, y había swamis quienes no viajaban con Prabhupada, así que había como una jerarquía de los swamis que son GBC y los swamis que no son GBC. Estos son un poquito más altos, ¿no? Y después los swamis que son GBC, había brahmacharis que no son swamis, pero que son brahmacharis también, que tenían la misma edad todos, pero había GBCs, había swamis sin ser GBC, y había brahmacharis que no eran swamis, distribuidores de libros. Así que como todos eran jóvenes, eran chicos, se gestó esta como una cierta competencia sutil y no tan percibida entre ellos, ¿no? Que de alguna manera es natural, ¿no? Y después viene el brahmachari, y el brahmachari le dejaba caer su peso al grihasta, y el brahmachari renunciante hablaba mal de los que están casados, en ese intento por buscar un puesto en toda esta jerarquía, ¿no? Que pues hace falta mencionarlo porque es parte de la historia de ISKCON. Y cuando Prabhupada se va, entonces estos nuevos 11 maestros espirituales nombrados por Prabhupada reciben todo el trato, el mismo trato que le daban a él, y ellos algunos de ellos no pudieron, y varios de ellos se fueron. Así que hoy en día podemos, y hace falta mencionar todo esto, como nuestros maestros espirituales que hoy en día están sirviendo a la misión de Prabhupada. Una de las misiones principales de nuestros maestros espirituales, si usted tiene un maestro espiritual, yo también, o si usted está descubriendo el mundo devocional y eventualmente tendrá un maestro espiritual como guía, la principal actividad de ese maestro espiritual es ayudarme a mí a comprender mejor a Prabhupada, ayudarme a mí a servir mejor a Prabhupada, ayudarme a mí a captar mejor el mensaje de Prabhupada. Y todos los maestros espirituales hoy en día, esa es su labor, guiarnos más a Prabhupada. Y si usted es alguien que está descubriendo la vida devocional y no tiene un maestro espiritual, entonces trate de descubrir más quién es Prabhupada, adentrarse en la vida de Prabhupada, para que eventualmente si llega un maestro espiritual, a pesar de que usted no conoce a su maestro espiritual, ya está haciendo un servicio a su maestro espiritual. Porque cuando llegue el maestro espiritual, él le va a pedir, sirva más a Prabhupada. Y si usted empieza a servir ya a Prabhupada, pues está adelantándose en el camino, ¿no? Así que eso, hay una diferencia entre Prabhupada, que es una alma completamente excepcional, que en su vida, él mismo lo decía, en su vida vivió, creció en una familia Vaishnava, no probó ningún tipo de cosas extrañas como drogas o carne, sexo ilícito, todas estas cosas nunca existieron para Prabhupada, nunca. Siempre fue un Vaishnava, a diferencia de sus discípulos, que, no todos por supuesto, pero y son grandes almas quienes nos inspiran de gran medida, por supuesto, y que gracias al ejemplo de ellos entregados a Prabhupada es que nosotros seguimos
inspirándonos, pero ellos mismos nos alertan de cómo hay esa diferencia entre Prabhupada y ellos, ¿no? Así que ese era un último punto por mencionar. Como seguiremos, por ejemplo, seguiremos leyendo el Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada, las palabras de Prabhupada, a pesar de que sus discípulos escriben libros. Y Prabhupada pidió que sus discípulos escriban libros, ¿no? Pero ISKCON y todas las actividades formales nos guiamos a través de las palabras de Prabhupada y nos apoyamos en escritos de otros maestros espirituales para comprender más y comprender mejor las palabras de Prabhupada. Y eso. Y en la medida en la que tratamos de complacer y lo logramos complacer a Prabhupada, entonces hacemos un mejor servicio a mi maestro espiritual. En la medida en la que logro complacer más a Prabhupada, mi maestro espiritual también está más complacido. Así que vamos a dejar hasta aquí hoy. No, perdón, veo que sí hay 2 comentarios. Hermosa narración entre la guirnalda de Krishna y las abejas extraídas del aroma de sus pétalos, sí. También reflejado el dulzor de los devotos del Señor, que con su reflejo al hablar de Krishna, hermano. Exactamente. Así como leemos los libros de Prabhupada y se percibe esa miel o las descripciones de Krishna, y la recibimos de los devotos, se percibe eso. Buen día a todos. ¿Es lo mismo tener amor por Dios y tener fe en Dios? No es lo mismo. Tengo amor por Dios. Si yo tengo amor, si amo a mi mamá, puedo tener confianza en ella. La fe en el sentido de confianza. Aumentar mi fe me trae a aumentar mi amor. Están muy cercanas las dos, casi lo mismo. Si aumento una alimenta a la otra. Si aumento mi amor por Dios, tendré más confianza en Él. Y si confío en Él, naturalmente despertaré más amor por Dios. Voy a sentarme más tarde a ver si hay una diferencia así más explícita, pero ambas se alimentan, la fe y el amor. Mi pregunta es, ¿alma y espíritu es lo mismo? El alma es de calidad espiritual. El alma es una chispa de espíritu, podemos decir. O sea, en el mundo material todo está formado por materia. Y podemos preguntar, ¿qué es la materia? Son un montón de átomos. Así lo mismo que el alma es una chispa de espíritu. Es lo mismo en un sentido. El alma es espiritual. Así que no es que el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. Es lo mismo. Según la tradición Vaishnava y según la explicación Vaishnava, es que el alma es de una naturaleza espiritual. No hay tal cosa como esto es el espíritu y esto es el alma. Porque sí, el alma es espiritual. Y el ambiente espiritual, el sitio espiritual, el mundo espiritual, está poblado por ilimitada cantidad de almas. Por eso es espiritual. Porque en todos lados lo que hay es vida, es conciencia. En cambio, en el mundo material estamos rodeados de materia muerta en realidad. Ustedes aparentemente están viéndome, pero lo que están viendo es toda esta piel, que la piel es muerta en realidad. Todo el tiempo está descomponiéndose. Y quien está hablando en el fondo, que soy yo, pues ustedes no alcanzan a verlo porque el alma no se puede ver en el mundo material. Así que el mundo material está lleno de materia muerta todo el tiempo. Todos estos cabellos, estos pelitos que hay aquí, los ojos, toda la piel es materia muerta. Mientras que en el mundo espiritual todo es vivo. Por eso es el mundo espiritual. Todo es vivo, todo tiene conciencia. Así que el alma es espiritual. Ok, vamos a parar aquí. Esta tarde a las 4 habrá una tarde especial, algunas descripciones de los inicios de ISKCON. Varios centros de Latinoamérica van a transmitir el mismo evento. Así que pueden conectarse a través de aquí, a través de nosotros o cualquier otro centro en ISKCON. Todos transmitiremos el mismo programa a las 4. Y mañana hay una clase de Bhagavatam a las 8:15
que hablará su santidad Bhaktisundar Goswami. Así que, invitados. El alma es una chispa de espíritu. Sí, es tan pequeña así como el alma. Y dice tanto, así como el alma tiene tanto por decir. Saludos a todos, que pasen un feliz sábado y nos vemos el lunes. Hare Krishna.